panel es hablar de datos colaborativos de transporte, pero es darles unas presentaciones que les permita ver un ciclo completo en la creación y el aprovechamiento de esos datos. Entonces tendremos presentaciones que relatan la organización de mapatones desde cero en ciudades donde no se cuenta con ningún dato sobre el sistema de transporte o por no contar con un sistema integrado de transporte o porque los datos de todos modos no existen. Presentaciones sobre cómo podemos utilizar esos datos ya para un objetivo directo de planeación de transporte y de ciudad. Y finalmente, bueno, más bien vamos a empezar con un video del equipo de Sarah Williams del MIT, donde la experiencia de Digital Matatus en Nairobi se implementó en otras ciudades, inspiró metodologías y llevó a un nuevo objetivo al cual participamos en WRI México, que es la constitución de una red de ciudades, donde queremos a través de una plataforma compartir conocimiento, métodos, metodologías que nos han parecido funcionales en ciertas ciudades, poder discutir de otras metodologías que en otras ciudades pueden funcionar, compartir esos datos, que esta plataforma sea un repositorio, compartir también tecnologías para poder realizar mapatones y finalmente otras tecnologías de aprovechamiento de la información. Presento a los ponentes. Primero presento a Sarah Williams, que no está, pero que es la autora del video. Es profesora de Tecnología y Planeación Urbana y directora del Civic Data Design Lab en la Escuela de Arquitectura del Massachusetts Institute of Technologies. Participó en el Digital Matatus, que este proyecto creó el primer dataset del sistema de transporte de la ciudad de Nairobi, el cual fue integrado ya a Google Maps y entonces los habitantes ahora pueden utilizar esa información para mejorar su experiencia de la movilidad. Eric Bergel Tovar es arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia, maestro en Gestión Urbana y Desarrollo del Instituto en Estudios Urbanos y Vivienda de la Universidad Erasmus de Rotterdam, en los Países Bajos. Es doctor en Planeación Urbana y Regional por la Universidad de Carolina del Norte y es ahora profesor en el Programa de Gestión y Desarrollo Urbano de la Facultad de Ciencias Políticas, Gobierno y Relaciones Internacionales en la Universidad del Rosario. Muy bienvenido. Él iniciará su presentación. Luego, Olimpia Spielberg Cancino, que es directora de Proyectos Estratégicos en el INPLAN de Morelia. Es arquitecta por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y es maestra en diseño urbano por la UNAM. Radicó varios años como jefe de proyecto en la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente del Estado de Michoacán y como arquitecta independiente. Presenta con él Antonio Godoy, antropólogo del EMA y coordinador del colectivo asociativo Visibilízate Michoacán. Bienvenidos. Y Diego Canales, que ahora la tercera presentación, es asociado de herramientas, datos e innovación en el Ross Center de WRI. Es especialista en detección de tendencias en servicios de movilidad y mercados disruptivos en las ciudades. Fue especialista en transporte urbano en el Banco Mundial, con un interés particular en temas de datos abiertos para el transporte, tecnologías libres, sistemas inteligentes, movilidad activa, integración entre sistemas de transporte y uso de suelo. Es maestra en planeación urbana por la Universidad de Berkeley y en integración europea por la Universidad Autónoma de Barcelona. Entonces vamos a iniciar con el pequeño video de Matatus y comentarles antes de que este laboratorio del MIT está construyendo esta plataforma. Ya están presentes los materiales de 13 ciudades del mundo y estamos en WRI con el MIT colaborando para fortalecer esta red a la cual los invitamos. Entonces, si en algún momento de las preguntas, de las respuestas, tienen comentarios o después nos podemos vincular, será muy bienvenido. ¿Listo? The Danfos in Lagos, the Daladalas in Dar es Salaam, and the Matatus in Nairobi.
that form the very backbone of public transit in Africa. In Nairobi, only about 15% of households own cars. The vast majority relies on matatus to get around the city. Without the matatu system, it's likely that the city would grind to a halt. Improving this system is urgent and critical. These bus systems often seem to be chaotic and complex, and data on them elusive, but technology is transforming the way we relate to transit. Digital matatus is a key player in a movement to make transportation in the developing world more efficient and open. A collaborative project of the University of Nairobi, Columbia University's Center for Sustainable Urban Development, MIT's Civic Data Design Lab, and Groupshot have been collecting and standardizing transit data for Nairobi's matatu systems, the city's decentralized city bus system, making it open and available to the public for the first time. The Digital Matatus project collected geo-registered data on Nairobi's matatu routes and stops by having University of Nairobi students ride matatus with a mobile phone application developed for the project. The raw data looked chaotic when visualized, and to make it understandable by everyone, it was transformed into a transit map that looked similar to one seen in New York, London, or Paris. The transit routes were regularized using a grid to develop right angles, and the bus lines were grouped by major road corridors using colors. Major bus stops, points of interest, and landmarks were added to the map, providing context. The stylized map recognized by as Nairobi. The style of the map was strategic, as map readers not associated with the matatu system with more formalized transport systems around the world. The map helped people in Nairobi see the matatu as part of one system that can make money. University of Nairobi students learn and follow every book on 136 accounts collecting data as they work. University students and our citizens must give critical feedback to our development of the data and not a real example of other Google Maps has uploaded the data, making Nairobi's matatus the first semi-formal transit system in which Google provides route directions. Listo, eso era como un antecedente antes de hacer la primera presentación de un mapatón que tiene mucho que ver, de hecho fue inspirado de que se matatus, por ejemplo. Paso la palabra a Eric Bertel y vamos a abrir su punto. ¿Qué pasa con la positiva? Son 20 buenos días a todos, tarde ya. Voy a presentar un trabajo que hicimos con la Universidad de Nueva York. La Universidad de Nueva York, en asocio con el Programa de Gestión y Desarrollo Urbano de la Universidad del Rosario en Colombia, hicimos este proyecto de Bogotá Mapatón que busca entender, digamos, la oferta de transporte público que es semiformal e informal en la ciudad de Bogotá. Este trabajo lo hicimos en asocio con mi colega Eric Godwin, que es investigador asociado de la Universidad de Nueva York en el Instituto Marron de Gestión Urbana. Voy a presentar el trabajo en conjunto con los estudiantes que trabajaron en el proyecto. Aquí nos acompañan Pablo, Martín, María Fernanda, Daniel, Nicolás y Juan David. Pero en total fueron 14 estudiantes del Programa de Gestión y Desarrollo Urbano. Ya podemos considerarlos a ellos maperos profesionales, después de haber mapeado más de 150 rutas en la ciudad de Bogotá. Y básicamente les voy a explicar un poco cómo nace la iniciativa. Este es el logo que utilizamos para invitar a los estudiantes de la universidad a vincularse con el proyecto. Y voy a explicar un poco los antecedentes, sobre todo la conexión con Digital Matatus. Y después, digamos, la metodología, que es lo que más me interesa compartir con ustedes, los resultados preliminares y hacia dónde vamos en investigación.
Bueno, el primer punto aquí de partida es que los teléfonos inteligentes se están volviendo herramientas para la planeación del transporte, son herramientas que generan datos y están dándonos información acerca de cómo son los patrones de viaje, los comportamientos de viaje de las personas, y son, herramientas que nos permiten georreferenciar mucha información. Es decir, el punto de partida aquí es que el teléfono inteligente está haciendo una irrupción muy importante en el tema de movilidad y transporte a nivel mundial. Y pues el antecedente principal es el Digital Matatus. Mi colega Eric Godwin en la Universidad de Nueva York se acercó a Sarah Williams para preguntarle cómo se había hecho el Matatus Project en Nairobi, y con base en esa experiencia previa nosotros decidimos hacer un trabajo en Bogotá con estudiantes, porque sabíamos que con estudiantes podíamos recolectar datos más precisos, sabíamos que los estudiantes podían dedicarle mayor tiempo a recolectar los datos y generar información de alta calidad. La diferencia con Nairobi es que, si bien Nairobi lo hizo con vinculación de la comunidad, nosotros lo que hicimos básicamente fue entrenar estudiantes para que ellos pudieran hacer una digitalización, una georreferenciación y luego digitalización de la información de rutas de transporte público en Bogotá que todavía el distrito no sabe, cuál es su trayecto o su punto de origen y destino. Este es el logo que hicimos para la convocatoria, y pues cada persona que está en un bus está georreferenciando su posición durante el trayecto. Digamos que Bogotá, pues todos sabemos que es famosa por el sistema de transporte masivo en buses rápidos por Transmilenio. Esto ha venido cambiando muchísimo lo que se conocía como la guerra del centavo, y obviamente a partir de eso sabemos muy bien que es uno de los sistemas con mayor demanda en el mundo. Es ampliamente conocido por, los cambios que hizo en operación y en eficiencia para sistemas de buses rápidos, pero una parte todavía no ha sido integrada al sistema, y la ciudad formuló lo que se conoce como el Sistema Integrado de Transporte Público, que ha venido formalizando todas esas rutas que no están integradas al sistema completo de la ciudad, y hoy en día existen aproximadamente 5.000 vehículos en el provisional. Este provisional no se sabe todavía de todo bien de dónde sale, para dónde va y qué zonas de la ciudad está cubriendo. Consultamos con la Secretaría de Movilidad de Bogotá y nos dijeron: toda esa información la tenemos parcial, pero no completa. Entonces eso inspiró que la Mapatón se enfocara en el SITP provisional. Y bueno, básicamente lo que hicimos fue enfocarnos en todo el SITP provisional, y a partir de allí, una vez ya tuvimos mapeado todas las rutas que encontramos, luego nos enfocamos en las ofertas de transporte informal, o conocidas como piratas en la ciudad, que ofrecen servicios expresos a puntos de alta demanda y de alta atracción de viajes en la ciudad. Y finalmente nos enfocamos en temas de visitaxismo, para conocer cómo la oferta de visitaxismo permite conectar en una etapa final del viaje a las personas con su origen o destino. Bueno, las experiencias previas, creo que aquí van a hablar mucho mejor ustedes de experiencias previas y similares, entonces voy a saltarme esta parte de la presentación. Este es el Digital Matatus. Estos son el tipo de mapas que se pueden generar con los puntos referenciados. Se pueden establecer zonas donde hay mayor volumen de oferta de transporte público. Y ahora vimos en el video el tipo de mapas que se pueden generar, como el de Nairobi. Ciudad de México también tuvo una experiencia de Mapatón para el tema de transporte que genera, conexión con transporte masivo. Entonces voy a saltar más bien a la metodología. Nosotros lo que hicimos fue implementar un sistema en el que lo que veníamos mirando era el sistema de transporte provisional de la ciudad, buses que todavía no se saben qué zonas están cubriendo de la ciudad y que se conocen como el SITP provisional. Y la ciudad todavía no dominaba el conocimiento de la localización de esos buses. Y aquí les puedo mostrar, datos georreferenciados del sistema que llamamos formal en Bogotá. Aquí ustedes pueden ver las troncales de Transmilenio con sus respectivas zonas de alimentación, y también las rutas en azul son el SITP urbano, que ya ha sido formalizado y hace parte de la oferta de transporte en la ciudad. Pero a esta capa, o estas capas, se superpone una oferta de transporte informal que no está todavía del todo conocida en la ciudad. Entonces básicamente lo que hicimos fue enfocarnos en un área que el Instituto Marron identificó como la huella urbana, y es conectar el crecimiento urbano de la ciudad con la oferta de transporte público. Ellos nos dieron una zona en la que se incluye Soacha, que es un municipio vecino, Funza, que es otro municipio vecino, porque la aglomeración urbana o la zona urbanizada excede, los límites político-administrativos de la ciudad.
Probamos varias aplicaciones, Transit One, OpenGPS y Flow Tracker fue la que decidimos utilizar porque teníamos un convenio con el MIT para poder procesar todo el volumen de información que se generaba. Una ruta de esas puede generar más de 30.000 puntos georreferenciados en un mapeo de simplemente 3-4 horas. Es un volumen de información muy grande. Necesitábamos el apoyo del que desarrolla la aplicación. Entonces básicamente lo que hicimos fue pescar rutas. Luego una vez sabiendo dónde estaban las rutas, nos íbamos hasta los patios con todos los estudiantes, georreferenciábamos los patios con WhatsApp, esa información se puede subir a Google Maps, y finalmente lo que hacíamos es que los estudiantes escogían rutas que pasaran cerca a su casa para poder mapear la ruta completa. Para rutas de informales y visitarse, básicamente lo que se veía en las jornadas de mapeo se identificaba y también se hablaba con personas que hacen uso del servicio, personas que están usando el transporte informal en la ciudad y identificaban, les daban información de los puntos de origen y destino. Básicamente lo que hacíamos eran reuniones en la universidad, se utilizaba la aplicación Flow Tracker y se daba un entrenamiento a los estudiantes y el WhatsApp nos permitía georreferenciar los puntos de origen y destino de las rutas, georreferenciábamos esos patios y los estudiantes luego tenían que hacer trabajo de escritorio con el computador en la casa, verificando en una base de datos si la información estaba completa o no. Aquí pueden ver la geografía de patios. Y este es un punto importante y distinto a Nairobi. En Nairobi los patios tienden a concentrarse para ser más eficientes con la flota de buses. En Bogotá, en cambio, la geografía de patios está en las periferias de la ciudad, donde hay un crecimiento informal muy fuerte. Y muchas veces hay rutas que van de un patio en un extremo a otro, cubriendo prácticamente toda la ciudad. Entonces no hay una concentración de patios, eso genera un reto grandísimo para la recolección de datos. Y también diseñamos un diccionario de datos para los patios, sabiendo su localización, pero referenciando esto vía WhatsApp, subiéndolo a Google Maps. Aquí eso es, digamos, lo que resulta del trabajo. Aquí estamos viendo una imagen de Flow Tracker en acción, donde uno puede ver en tiempo real la ubicación de una persona que hace el mapa. Y aquí las primeras líneas que logramos mapear utilizando Carto, que Carto es una herramienta gratuita. Si uno quiere utilizar volúmenes muy grandes de información hay que pagar, pero inicialmente podíamos ver con solamente arrastrar la base de datos a Carto, inmediatamente se georreferencian todos los puntos. Y este es un patio, este es en el caso de Soacha. Ustedes pueden ver cómo se concentran aquí toda la flota de buses. Son puntos de periferia donde el precio del suelo es muy bajo y es posible alquilar tierra para poder tener una flota de buses de esta magnitud. Y aquí está un punto de encuentro que teníamos con los estudiantes, y ese es el tipo de buses del SITP provisional que mapeamos para la ciudad de Bogotá. Esta es la base de datos que generamos en Google Drive, todos los estudiantes tenían acceso a ella y ahí vamos generando información al nivel de ruta, donde se puede ver qué operador trabaja esa ruta, el destino, la frecuencia, la georreferenciación y el nombre de los patios y el usuario en la aplicación móvil que estaba haciendo el mapeo de esa ruta. Entonces, resultados preliminares, la geografía de patios está en periferia. La ubicación de rutas ilegales está en puntos de alta atracción de viajes o alto volumen de origen de viajes. 2, este es un mapa que generamos que tiene más de 500.000 puntos no referenciados de toda la red SITP provisional en la ciudad. Y aquí un ejemplo de una ruta, esta es la ZP35, que cubre aproximadamente 30 kilómetros. Un conductor se puede demorar casi 4 horas haciendo esta ruta, manejando desde el punto de periferia de Bogotá del noroccidente al suroriente. Esta ruta toma muchísimo tiempo mapearla porque si uno hace el trayecto y de vuelta puede ser casi 5 horas y es un trabajo en donde un conductor maneja 30 kilómetros para cubrir el trayecto. Y aquí es un análisis que estamos haciendo de ver cuál es el vacío que puede dejar en la oferta de transporte formal, Transmilenio, rutas alimentadoras del SITP urbano, frente a la oferta informal o semiformal del SITP provisional, que incluso logra entrar a zonas donde hay desarrollo informal que dificulta el acceso a buses, a trayectos, digamos, de zonas de asentamientos informales donde un bus de mayor capacidad no logra ingresar y la geografía hace mucho más difícil la oferta de transporte público. Y este es un análisis que hizo un colega en California, tomó los datos y miró a 10 minutos de distancia la oferta de transporte informal de la ciudad, qué área cubría de la ciudad, y encontró que más del 60% del área urbana de Bogotá está
atendida por el SITP provisional. Entonces, digamos que son los tipos de análisis que se pueden hacer, y yo quiero dejar para la discusión dos cosas. Uno, pues, este es un trabajo muy intenso, requiere mucha dedicación, mucho tiempo. Los estudiantes son, digamos, en mi opinión, la mejor persona para recolectar datos, porque se puede enfocar en el trabajo y no está, digamos, sobre todo en un periodo como el de vacaciones, que ellos tenían la disponibilidad de trabajar en el proyecto todo el tiempo completo. Logramos mapear más de 150 rutas del SITP provisional. El distrito me dice que hay más o menos 140 aprobadas, entonces puede haber como una pequeña diferencia de extra oferta de rutas. Eso todo hace parte de la informalidad. Más de 63 rutas informales ofreciendo viajes expresos en la ciudad, aquellos que no quieren utilizar el transporte masivo o esta oferta les facilita llegar a su destino sin tener que caminar mucho, y 56 puntos de visitación en la ciudad que conectan a las personas entre su origen y la oferta de transporte masivo. El tema de la comunidad básicamente lo trabajamos más como una conversación entre estudiantes y conductores. Allá hay muchísimas historias y mucha información de un estilo de vida que hay alrededor del transporte en la ciudad, y también hablar con la gente que despacha los buses, que maneja los patios, para tener un poco la lógica del modelo de negocio en la ciudad. Y finalmente, pues en investigación estamos trabajando. Queremos informar las decisiones del sector público. Transmilenio ya nos estaba contactando para trabajar un convenio en el que podamos mirar la formalización de rutas, cómo se puede priorizar. Dos, estamos trabajando en análisis de oferta y demanda de transporte formal e informal de la ciudad, y estamos muy interesados en entender cómo la dinámica del desarrollo urbano informal genera una demanda que es difícil de atender, y que todo este vacío se puede llenar a través de oferta informal de transporte público, a través de esta oferta de transporte que hay en la ciudad. Que yo cierro acá, y yo agradezco mucho la oportunidad para la presentación acá de CELIM, y estoy atento a preguntas, y los estudiantes también van a estar pendientes de preguntas que tengan la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Nosotros vamos a exponer un caso que se hizo en la ciudad de Morelia en colaboración con Visibilízate y República y el Plan de Morelia, sobre un mapeo de rutas ciclistas. Este mapeo nació de la preocupación de que pues veíamos que había iniciativas tanto por el municipio como por el estado de crear ciclovías en la ciudad cuando no se tenía pues un origen-destino de por dónde, ¿no? Entonces lo que nosotros hicimos fue crear este ejercicio para tener mayor certeza de por dónde teníamos que empezar como a proponer estas rutas ciclistas, y que fueran un circuito y no fueran simplemente una ruta que pues no te fuera a conectar con nada. Gracias. Prácticamente lo que decidimos entonces hacer es que nos íbamos a aliar entre el INPLAN, nosotros como parte de una organización ciclista. De hecho, INPLAN en Morelia tiene 2 años, van por 2 años, y Visibiliza que tiene 14 años trabajando. Entonces, una de las principales preguntas que siempre nos hacían las autoridades cuando había un cambio administrativo era, pues, ¿dónde ponemos una ciclovía? Un gobierno preguntándole a una ONG dónde desarrollar infraestructura. Pese a que habíamos tenido algunos ejercicios donde se había llegado a detalle de algunas rutas, en los cambios administrativos nos encontrábamos con el tema de que se perdían los proyectos. Entonces ahí empezamos a visualizar una necesidad. Al poco tiempo conocemos esta plataforma de Repubicla, donde podíamos entonces las organizaciones subirnos una base y desde ahí empezar a construir de manera pues un poquito no tan efectiva como con una app de celular, pero con el punto 1 antes, que es directamente dibujando sobre los mapas. Y de ahí es que entonces decidimos generar una plataforma de trabajo en donde también un organismo descentralizado de gobierno municipal pues también se interesa por empezar a generar este tipo de información, que además fuera accesible, que fuera libre. Estas rutas están en la plataforma del plan, entonces ya todos los ciudadanos podemos ir consultando cómo va progresando este trabajo, ¿no? Para dar un poquito de contexto, Morelia está ubicado
es la capital del estado de Michoacán. Tenemos cerca de 600,000 habitantes y ya con el área conurbada llegamos a 1 millón de habitantes. Es decir, no somos una ciudad de las más grandes del país, pero bueno, ahí estamos. ¿Cuál es nuestro escenario? Tenemos, este es el penúltimo estudio de movilidad que se hizo en la ciudad. Actualmente se está llevando a cabo el PIMUS en Morelia, el cual pues también lo vamos a esperar para ver qué tipo de información nos arroja. Pero bueno, 45% de nuestros viajes se realizan a pie, 30% pues mixto con el transporte público, el 20% del tema del automóvil privado, el 1.9% en taxi, la movilidad de ciclistas del 1.3% y el 0.6% de motociclistas, que bueno, finalmente es del 2003 este estudio, y este es el modo de transporte que está subiendo. Entonces pues también tenemos pues mucha curiosidad de cómo va a ir el tema ahí aumentando, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Pues una de las principales cosas era encontrar estas áreas de oportunidad. Morelia tiene como población activa los estudiantes, es una ciudad universitaria, tenemos muchas universidades. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es muy importante a nivel regional, y entonces decidimos que pues trabajar también con los estudiantes, que además son este potencial pues natural de usuarios de la bicicleta. Entonces pues contactamos, hasta la fecha vamos trabajando con 2 universidades, pues por la población estudiantil pues son las más grandes, que es la Universidad Michoacana con su Facultad de Arquitectura, y el Instituto Tecnológico de Morelia pues ya directamente con el área de servicios y laboratorio de cómputo. Entonces se hace el contacto con las universidades, generamos las plataformas junto con el INPLAN, hacemos la invitación a estudiantes, nos vamos a los ciclopuertos, invitación a chavos de las universidades, y pues poco a poco vamos difundiendo la forma de utilizar esta plataforma para que el día de los talleres los facilitadores, que también son estudiantes y ahí también nosotros estamos, podamos avanzar y estar empezando a dibujar las rutas. Sí, bueno, se empezó con las universidades por la facilidad que se tiene con ellos por los laboratorios de cómputo. Entonces era fácil llegar con ellos y que las personas fueran y registraran su ruta aquí. Aunque eran universidades, no estaba dirigido únicamente a estudiantes, o sea, podía ir cualquier persona de la ciudad de Morelia que usara la bicicleta. Sin embargo, más adelante los resultados van a ver que pues la mayoría son estudiantes porque se realizaron aquí. La idea es realizar estos ejercicios en más puntos. Ahorita llevamos 2, que es hacerlos en más universidades, pero también en los colectivos ciclistas, para tener pues más pues una muestra mucho más grande. Entonces, bueno, primero registraban su ruta en esta plataforma de Recurricla. Es una plataforma de datos abiertos y es muy sencilla de manejar. Ahorita la plataforma solo tiene datos de la movilidad no motorizada en cuestión de incidentes de peatones y de ciclistas, y los trazos de rutas ciclistas, no solo de Morelia, también tienen de otras ciudades, y pues la puede usar cualquiera. Entonces, en la plataforma tú te metes y empiezas a trazar tu ruta. Aquí es donde nosotros capacitábamos a los facilitadores para que les ayudaran a las personas a registrar su ruta, por si luego se les hacía difícil pues manejar una computadora o lo que sea, ¿no? Entonces era muy fácil, ponían el punto de donde partía. Aquí también les decíamos que no tenían que poner el punto de su casa, porque luego pues decían, oye, es que vas a saber dónde vivo y a dónde me muevo. Entonces era pues lo más cercano de donde tú tomes tu ruta, trazarla hasta el punto en el que vayas. Después de que se traza la ruta, la misma plataforma te pide unos datos, ¿no?, de la ruta. Bueno, ¿por qué la usaste? ¿Cuál fue el motivo de tu recorrido? ¿Cuál fue el tiempo? ¿La frecuencia? ¿Qué tanto haces esa ruta al día, a la semana, al mes? Y pues algunos la calificaban, ¿no? Si era rápida, si era segura, si era la única que podían tomar. Y el número de personas con las que hacían ese recorrido.
Aquí lo que nosotros hicimos, aparte de esta información, como pues en el INPLAN nos interesaba tener también otros datos que nosotros pudiéramos sacar algunas estadísticas de, bueno, ¿qué son? ¿Son mujeres? ¿Son hombres quienes usan más la bicicleta? O la edad. Pues nos pusimos en contacto con los de la plataforma y ellos no meten datos, por ejemplo, de género por una cuestión de seguridad, ¿no? Entonces nosotros, aunque tomamos ese dato, pues no lo vamos a hacer público tampoco. Y para poder vincular esta información con la demás información que nosotros necesitábamos, creamos una encuesta en un Google Docs y la vinculamos con esta ruta. Como aquí esta plataforma te arroja una base de datos, pues necesitamos vincularla, ¿no? con la otra también. Entonces creamos ciertos IDs para después poder juntar esas dos bases de datos. Todo esto pues se los explicábamos a los chicos en la capacitación para que ellos pues supieran qué se tenía que hacer y cómo se tenía que hacer en esta parte, ¿no? Entonces, en estos dos campos era donde nosotros podíamos unir esa base. Es la encuesta que les digo que vinculamos, que iba vinculada con la plataforma, y preguntábamos cuestiones de género, edad, nivel de estudios y ocupación actual, y aparte una serie de preguntas donde a nosotros nos interesaba saber por qué los que casi no la usaban, que decían, ¿sabes qué? Yo solo la uso una vez al mes. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no la usan más veces? Entonces, hay se hacían ciertas preguntas de, bueno, ¿por qué no la usan? ¿No? ¿Qué influyen que no la uses? Que no hay infraestructura, que son distancias muy largas, que no existen estacionamientos para bicicletas en los lugares de destino, y así una serie de preguntas que en una escala del 1 a 4 ellos ponían si influía mucho o si no influía nada para que usaran la bicicleta. Estos son unos resultados preliminares de la plataforma de Repubicla por todos los motivos de estudio y un mapa de frecuencias de la misma ruta. Y esta es la base de datos donde ya uníamos la que nos arrojaba la plataforma con la que nos arrojó la encuesta. La unimos para poder hacer nuestros análisis. Entonces se realizaron estos dos ejercicios colaborativos, fueron 121 participantes los que hubo en los dos ejercicios y un total de 155 rutas. Son más rutas porque en algunas ocasiones una sola persona dibujaba una o dos rutas, ¿no? La ruta que hacían a su trabajo o la ruta que hacía el domingo cuando se iban a pasear. Entonces podían mapear varias rutas, pero pues era una sola persona. Y esto lo identificábamos con esos IDs que poníamos para que no se repitiera en la encuesta. Y bueno, aquí son unas fotos de los ejercicios de cuando se realizaron. Y bueno, los resultados. La mayoría de los participantes fueron hombres. El 64% fueron hombres y el 36% mujeres. De este porcentaje, pues la mayoría están entre 18 y 27 años. Eso pues lo entendemos porque pues fueron ejercicios que se realizaron en universidades, entonces por eso está un poco, por eso es la mayoría en este rango de edades. La frecuencia por uso de género, pues nos dimos cuenta de que, por ejemplo, las mujeres lo usan más de 1 a 3 veces por semana, ¿no? Que eso sí nos sorprendió un poco porque lo general casi siempre pues es menos los hombres que las mujeres, pero de 2 a 4 veces al día el porcentaje de hombres pues es mucho más alto. De frecuencia por motivos, pues estudios es el más alto, por esto que ya les comentamos de que se hicieron en las universidades. Y pues es más utilizada de 4 a 7 veces por semana la bicicleta, ¿no? Entonces queremos, pues ya con los demás ejercicios que se hagan, pues esto va a cambiar, pues va a cambiar porque ya no solo van a ser estudiantes los que van a estar mapeando sus rutas. Y en cuestión de los factores que inciden en que las personas casi no usan la bicicleta,
pues está la cuestión de que no se sienten seguros, ¿no? Cuando pedalean en la calle, ¿no? Dice, los conductores no respetan al ciclista y los vehículos circulan demasiado rápido. Esos son los factores principales por los que dice, ¿sabes qué? Yo no me voy a subir tantas veces a la bicicleta, o solo la voy a usar una vez al mes. Y aquí hay otro dato interesante, que por ejemplo a los hombres les influye más el que no haya estacionamientos, ¿no? Para sus bicicletas, y en las mujeres influye más el que no haya una infraestructura adecuada para que puedan rodar con seguridad. Entonces, estos datos, aparte de que nos están arrojando la ruta, de cuál es la ruta más usada, pues también tenemos datos que nos pueden ayudar para saber hacia dónde tenemos que enfocar los esfuerzos de política pública. Bien, y entonces, así es como va el mapa. Poco a poco empezamos a entender, este es Morelia, digamos, este es su libramiento, que ahora es un circuito interior. Y bueno, ahí empezamos a ver los dos principales usos. El tema de las rutas también por frecuencia, y que nos empieza a dibujar algunas áreas de interés. Sabemos que también el tema de política pública, invertir infraestructura ciclista luego cuesta trabajo, entonces ir sustentando este tipo de ejercicios nos va ayudando a entender que, por ejemplo, si llega un diputado y te dice, es que pues esta es mi colonia, esta es mi área de influencia y quiero trabajar acá, entonces pues más o menos ir empujando a dónde son las vías donde necesitamos ir poco a poco, digamos, haciendo tiros donde el dinero público puede ser más eficiente, y que poco a poco pues ya empezamos a entender algunas vialidades que en la ciudad pues van a ser prioritarias, ¿no? Entonces aquí las podemos incluso ir dividiendo, estas que tienen que ver por estudio y estas que tienen que ver también por los motivos de viaje de trabajo, en donde pues también los enlaces metropolitanos son fundamentales, igual como las tenencias, que son estas pequeñas poblaciones que han ido siendo absorbidas por la ciudad. Entonces, aquí nuevamente, el norte es Acecán, entonces, digamos, esta es la avenida principal. Morelia es patrimonio cultural de la humanidad, el centro histórico es parte de las ciudades históricas de patrimonio de la UNESCO, y bueno, está ubicado aquí, que también es un área importante. Las universidades donde hemos estado trabajando es esta, está ubicada aquí, la michoacana, y acá está ubicada la del tecnológico. Próximamente iremos a la UNAM, que está incluso fuera del mapa, está por acá. Y bueno, poco a poco los clubes ciclistas que se organizan para las rodadas en diferentes lugares, que con ellos vamos a empezar también a colaborar. Prácticamente también lo que queríamos era ir empezando a ensayar el modelo para poder salir, digamos, de manera más pues a la calle, y ya con los facilitadores también pues más ensayados. Bueno, aquí ya al final lo que hicimos fue de estos mapas que se les mostraron acá, pues las vialidades que son como más brillantes son aquellas vialidades por donde pasan más rutas. Entonces las seleccionamos, dijimos, bueno, ¿cuáles son? Y esto es lo que nos arroja. Nos empieza a dar como ciertas rutas que son las más usadas. Esto nada más es por estudio, después le pusimos las de trabajo, pero aparte coincidían las de trabajo también con las de frecuencia, ¿no? De cuántas veces lo usaban más, coinciden las mismas rutas. Entonces, lo que nosotros estamos planteando pues es empezar a crear circuitos que te lleven de un lugar a otro sin que se corten, ¿no? O sea, que no sea una ciclovía que ya que acabe y ya me voy a jugar la vida después de eso. Entonces, pues la idea es empezar a cerrar como estos circuitos. Como lo comentó Antonio, es el libramiento de la ciudad y es una vía pues de las que tiene un poco las velocidades más altas en la ciudad, ¿no? Entonces, ahorita nos arroja esto, pero también pues el paso que sigue es ver realmente de todas estas realidades, bueno, cuáles
van a tener que ser ciclovías segregadas, ¿no? O cuáles podrían ser compartidas, como en esta parte del centro, que es una parte más calmada. Entonces, estos son los resultados preliminares que nos está arrojando este ejercicio, y que cuando salgan también los estudios del PIMUS que se está realizando en el Estado, pues es como en conjunto definir por dónde vamos a empezar, ¿no? Y que ya está siendo como muy claro con estos resultados. Y sería todo por mi parte. Una herramienta que es el código abierto, que tenemos con el Banco Mundial, digamos en alianza, para ver todos esos datos de transporte público que han sido creados, ¿no? Tanto formales e informales, en diferentes ejercicios como mapatones, cómo podemos empezar a cuantificar la accesibilidad, ¿no? Y medirla. Bueno, pues voy a empezar un poco con el aspecto del GTFS, que es un estándar, ¿no?, de transporte público. Gracias a ese estándar es que se han surgido muchos ejercicios del mapeo del transporte público. Es un estándar abierto, ¿no?, para transporte público, que básicamente representa las rutas, ¿no?, la parte geoespacial, las paradas, y luego la parte de la operación, que es más los horarios de operación, ¿no?, si de repente son frecuencias o si son horarios, y las tarifas. No se ve muy bien, pero bueno, este es el GTFS de la Ciudad de México, del transporte formal, que tiene el tren suburbano, el metrobús, el metro, el RTP, y creo que algunas rutas de transporte concesionado y las rutas en la noche. Y esta es la base de datos que utiliza apps como Google Maps, creo que Citymapper está aquí, Movie, Transit, o sea, varias aplicaciones utilizan eso para informar a los usuarios cuál es la mejor opción de ruta, ¿no?, de un punto A a un punto B, cuáles son las que mejores, digamos, me llevan en el menor tiempo posible. Y bueno, dos principios claves: uno es que son estándares abiertos, y también no nada más el estándar, sino que sean datos abiertos, para que no nada más se monopolice, digamos, en un solo app que los utilice, sino que los utilicen varios, ¿no? Porque cada app tiene su propio mercado y ellos van como customizando un poco hacia el usuario que tienen, las necesidades que tienen con base en los datos. Y bueno, pues aquí es un poco un panorama de lo que se ha creado alrededor de los GTFS. Aquí, como lo comentó Eric, está la herramienta el Transit One, también está el Flock Tracker, que es la MIT, y bueno, es una aplicación móvil, también una web, que es de código abierto, también puedes empezar a modificarla para la captura de datos, ¿no? Y se usa para hacer los GTFS, y creo que también tiene para conteos, puede ser conteos con la gente que se sube y baja. Y al final los puedes pasar a datos en SIG, ¿no?, Sistema de Información Geográfica. Tenemos también herramientas para el manejo de los datos. Ya una vez que tienen los GTFS, pues tienes que estarlos actualizando, ¿no?, porque muchas veces las frecuencias cambian, las rutas pueden cambiar, y pues tienes que tenerlo actualizado para que la gente sepa, el bus ya no pasa aquí, pasa allá, los horarios son diferentes. Y entonces el GTFS Editor es un software también abierto, que cuando se hizo el mapa de la Ciudad de México de los GTFS, se le colocó la CEMOVI lo controla la plataforma, y cada una de las agencias tiene su propio login para que el Metrobús, cuando hay una modificación de las rutas del Metrobús, los horarios, pues tiene que actualizarlo. Eso, digamos, que lo condensa con las demás rutas, y es cuando se saca el archivo de GTFS, donde tiene todas las rutas de todos los 5 sistemas de transporte público de la ciudad. Entonces, bueno, ahí está el manual que fue creado para la CEMOVI, ¿no?, y esa es la base de datos, ¿no? Ahí tienes la parada, cómo se llama, y una serie de cosas. Y bueno, alrededor del GTFS pues se ha creado un ecosistema, ¿no?, de cosas que han sido productos, servicios, productos a causa de los GTFS, y ahí está el poder de los datos abiertos, ¿no? Tenemos aplicaciones Citymapper, Google también, tenemos Transit App, tenemos Movie, los mapas de Nairobi, Kijiji Matatus, ¿no? Tenemos también ejercicios en Managua, Nicaragua, en Sudáfrica. Tenemos también aplicaciones, por ejemplo, esa de Magic Bus, que están viendo, es una aplicación a partir de SMS, ¿no?, de texto, en donde a partir de los datos de Kijiji Matatus de Nairobi, unos chavos agarraron los datos y como lo vamos a hacer, ¿cómo podemos hacer para que la gente pueda reservar espacios en los camiones, en los buses, para que me pueda sentar y no tenga que ir parado? Entonces es un sistema de reservas que utiliza como base los datos de GTFS, y a partir de ahí pueden empezar como reservar a partir de texto, ¿no?, a las personas que no tienen teléfono inteligente. Entonces hay una serie de innovaciones que van creando a partir de todo este ecosistema, ¿no? También existe un repositorio global, ¿no?, de datos, se llama de Transitland. Este es Mapsen, es una compañía de software que hace solo código abierto y maneja datos abiertos. Y entonces ellos tienen repositorios mundiales de GTFS, ¿no? Esta es la imagen de Estados Unidos, pero al final es de todo el mundo.
En marzo de 2016 contaba con menos de 200 operadores a nivel mundial, ¿no? Y un año después ya cuenta con más de 1.500 operadores en 37 países, ¿no? Entonces vemos aquí cómo los datos abiertos se han generado exponencialmente, ¿no? El número de ciudades que han abierto sus datos GPTS. Y bueno, los mismos datos son los que accionan la herramienta que tenemos, que es para medir la accesibilidad y el uso de suelo, ¿no? Entonces aquí es el poder de los estándares abiertos. Esta es una imagen de la Ciudad de México, donde colocamos este es un punto, y entonces aquí te mide la accesibilidad, ¿no? El tiempo de viaje, que ahí tú puedes parametrizarlo, dice, bueno, 50 minutos, 40, ¿a dónde puedo llegar? Y además, ¿cuántas cosas puedo acceder? Y aquí son empleos, ¿no? Entonces aquí tienes el acceso a trabajos que tienes en 50 minutos de viaje desde este punto, y ahí tiene la gráfica, ¿no? Y sin embargo, creo que también existe aún una brecha digital, ¿no? Entre los países del hemisferio norte y los del sur. Como pueden ver, estas son las ciudades en Europa y en Estados Unidos que han abierto sus datos de transporte público, y aquí vemos la Ciudad de México, casos en Colombia, en Brasil, ahí está Digital Matatus en Kenia, ¿no? Pero aún falta mucho por hacer. Y un problema también es que los sistemas informales son mucho más difíciles de mapear, como lo pudieron mostrar, ¿no? El sistema formal, pues ya tienes el metro, el metrobús, te saben los horarios, los tienes en algún formato y solo es pasarlos. Los sistemas informales hay que mapearlos muchas veces desde cero, y es un trabajo titánico, la verdad. Bueno, aquí les voy a mostrar un poco la herramienta de accesibilidad y un poco la definición que utilizamos para accesibilidad, ¿no? Y en transporte urbano, la accesibilidad la definimos como la facilidad de la gente para acceder a oportunidades, ¿no? Ya sean deseados, empleo, salud, educación, escuelas, parques, etcétera, ¿no? Dadas la distribución espacial de esas oportunidades en la ciudad, ¿no? Y la infraestructura que existe de transporte y los servicios en general, digamos, la oferta de transporte, dónde me pueden llevar, y las restricciones temporales de la gente, o sea, cuánto estoy dispuesto a viajar, 1 hora, 2 horas, 3 horas, y las características individuales, ¿no? Si la gente, pues, depende del ingreso económico, también del género, no sé, es diferente la restricción de los individuos, y es importante empezar a mapear eso, ¿no? Pues bueno, esto básicamente, ¿no? Yo estoy aquí, y a dónde puedo llegar un cierto, en un tiempo de viaje que tengo, y también un costo, porque pues viajar me cuesta dinero, ¿no? Entonces son las dos dimensiones que vemos, cuánto en tiempo y en costos. Y ahorita la medición que estamos haciendo solamente es en tiempos de viaje. Estos son algunos ejemplos, digamos, que hemos hecho de ejercicios en la Ciudad de México, en Bangalore, también hicimos un ejercicio en India, este es el punto que les enseñé, y tenemos dos tipos de análisis: el análisis de un solo punto, que es el isócrona, lo que se llama, ¿no? Tiempo de viaje de aquí, donde yo estoy, a donde llego, y luego el análisis regional, que es múltiples isócronas a toda la ciudad, que eso requiere mucha poder de computación, y por eso es que la herramienta es web y la tenemos en la nube, porque puede hacer esta isócrona, la hace 10.000 veces para todos los puntos de la ciudad, y luego tiene que contar el número de cosas a las que tienes acceso, y aquí ya tienes un mapa de estos. Ahorita se los voy a enseñar a detalle. Pero antes de esto, bueno, les voy a explicar un poco qué es la herramienta y por qué usarla, ¿no? Digamos que es una herramienta simple y rápida para guiar decisiones de planificación y cuantificar la accesibilidad urbana. No es un modelo de transporte, solamente no tiene datos de demanda, eso es importante, sí, solo de oferta, y te cuantifica el número de cosas a las que la gente puede acceder, las posibilidades, dada la oferta de cosas que hay. La herramienta, digamos, que apalanca datos abiertos, estandarizados y digitales. Saca la red vial directamente de OpenStreetMap. La red de transporte la modela a partir de los GPTC que se suben. Datos espaciales los tienes que subir, que puedes meter datos de población, densidad poblacional, que puedes tener datos de nivel socioeconómico, situación de estudiantes, de género, adultos mayores, etcétera, para empezar a distinguir esas poblaciones. Y las oportunidades, ¿no? Que son los trabajos, las escuelas, centros de salud, mercados. Mucho de la parte de trabajo, por ejemplo, aquí se usa el censo económico que usa el INEGI, pero diferentes países pues, tienen diferentes censos y se llaman diferentes. Y básicamente lo que ayuda es la medición de accesibilidad a diferentes oportunidades y grupos de población, como mencioné, y también tenemos integrados diferentes escenarios de transporte. Entonces tú puedes empezar a ver la comparación de, bueno, ¿qué pasa si reorganizo las rutas y comparo la línea de base de cómo era mi sistema actual versus uno diferente? ¿Cómo cambia la accesibilidad? No solo cómo cambia, sino a quiénes les cambia, cuáles son las zonas de la ciudad donde empieza a cambiar esa accesibilidad. Nueva infraestructura, ¿qué pasa si pongo un BRT nuevo, un nuevo metrobús, un nuevo metro? ¿Cómo afecta la accesibilidad y a quién nuevamente? Y luego también diferentes niveles de servicio. No es lo mismo tener una frecuencia de 10 minutos que de 5. Entonces esos cambios, porque las transferencias son más rápidas. Entonces eso lo podemos ver modelado cuando hacemos esos cambios de la operación.
como frecuencias, pues si aumento la velocidad, por ejemplo, del autobús, en vez de un tráfico mixto, puedo tener también tráfico en un carril segregado, entonces la velocidad aumenta y mi accesibilidad es diferente. Este es el análisis regional de la Ciudad de México. Aquí está para 45 minutos de viaje. Este es la Ciudad de México, y como nada más tenemos los GTFC de la Ciudad de México, no vemos mucho la parte del Estado de México, pero como pueden ver, la parte central es la que más acceso a trabajos tienen. En esta leyenda ustedes pueden ver que el color azul más fuerte, la parte céntrica, ahí dice que tú puedes acceder de entre el 24 y el 34% de los trabajos que están disponibles en la urbe, en la Ciudad de México, ¿no? O sea, es más entre 1.200.000 y 1.700.000. Si yo le cambio y pongo, bueno, ahora ¿qué me das en 90 minutos de viaje? Y empiezo a ver que se expande, ¿no? Ahí ya puedes acceder. Y las partes todavía que tienen mucho más accesibilidad, pues ya pueden acceder a casi el 47% de los trabajos en la ciudad. Entonces, pues empiezas a ver qué zonas de la ciudad tienen más accesibilidad, cuáles tienen menos accesibilidad y empezar a hacer políticas públicas. Este es un poco el zoom. Lo bueno de la Ciudad de México es que los datos del INEGI son a nivel cuadra, son muy buenos. O sea, aquí vemos el nivel de accesibilidad. Bueno, aquí están las lomas un poco, cómo está Chapultepec. Cuadra por cuadra podemos ver el nivel de accesibilidad y el número de acceso a trabajos a los que pueden acceder de esos puntos, ¿no? Y eso depende mucho, pues, de los datos, qué tan granulares son los datos espaciales, tanto de población como de oportunidades que tiene de trabajo. Este es un ejercicio que hice, es de la Ciudad de México, el GTFS. Creé 2 rutas nuevas de Metrobús, digamos, los hice en el Ángel Urraza, en Eugenia, ¿no? Uno ida y uno de vuelta, para ver cómo cambiaba la accesibilidad. Aquí las pueden ver, ¿no? Y esto es lo que nos da, ¿no? Aquí no ven las rutas de transporte, pero están atrás, obviamente el modelo está corriendo, y aquí tiene 2 escenarios, hay 2 curvas. Entonces los colores lo que me dice, de este punto, ¿no?, donde yo estoy, con la ruta, con el sistema actual, con las 2 adiciones de los BRTs que pasan por aquí, digamos, mi accesibilidad para estas zonas es que yo puedo llegar en 50 minutos más rápido de lo que podía llegar antes. Y para las zonas rosas significa que hay una cobertura que antes no había. O sea, en 50 minutos desde este punto, yo no podía llegar en 50 minutos hasta la central de abastos. Pero como ahora ya tengo ese BRT que va por ahí, pues ya puedo llegar, ¿no? Entonces ahí son las 2 comparaciones y están las 2 curvas de cómo aumentó la accesibilidad de oportunidades. Que, como digo, nos gusta llamar que la herramienta es agnóstica en cuanto a datos. Tú puedes subir parques, puedes subir centros de trabajo, hospitales, lo que quieras, ¿no? No está condicionada a nada, pero aquí eran trabajos. También se puede hacer, la herramienta puede permitir modelar diferentes modos de transporte. Teníamos el transporte público con GTFC, también el automóvil, también la bicicleta y también caminando. Esa es una comparación de Buenos Aires. Aquí el problema que tenemos de automóvil es que los datos que se tienen para modelar la accesibilidad es con base al flujo máximo a la velocidad que está colocada en las vías, es decir, cuando no hay tráfico. Entonces la accesibilidad de automóvil obviamente sale muy grande, no muy amplia. Aquí no está, digamos, ajustada al tráfico real, que es muy difícil de conseguir ese tipo de información. Estamos trabajando en ello, pero lo ideal es que se hagan comparaciones de cómo es mi transporte público versus el automóvil, ¿no? Para empezar a ver qué tipo de políticas públicas, y por ejemplo Londres hace esa medición para decir, bueno, ¿cómo le hago para cerrar la brecha? Generalmente, no siempre, pero a veces el transporte individual es un poco más rápido. ¿Cómo le hago para cerrar la brecha y dónde están las mejores iniciativas que me ayudan a hacer eso, ¿no? Aquí es una combinación de accesibilidad y densidad poblacional. Esta es la densidad poblacional de acuerdo al censo de la Ciudad de México. Y esto es el mismo mapa que vieron de análisis regional de accesibilidad de empleo, solo que lo hicimos como mapeamos los colores un poco diferente, ¿no? Lo que hacemos es sobreponer y entonces empiezas a ver que los círculos azules, ¿no?, son los que más accesibilidad tienen a los empleos, ¿no?, en 60 minutos. Y empiezas a localizar dónde hay lugares donde hay poca